en torno a lo que fue el frustrado barrio privado Nueva Arboleda. Para la gente que no conoce el tema, vamos a hacer una muy breve introducción sobre un tramo de calle Pueyrredón, frente al predio del Club Independiente Santo Tomé. Existe un predio, un inmueble de aproximadamente unas 15 hectáreas, ¿no? Ahí sobre calle Pueyrredón. Hace una década más o menos, unos, entre comillas, desarrolladores, vamos a usar bastante las comillas para ser buenos, fraccionaron ese inmueble en 350 lotes y comenzaron a comercializarlos. Como resultado de esto, de los 350 lotes, lotes entre comillas también, se vendieron 150 aproximadamente. El problema original radicó en que en este emprendimiento nunca se consiguió la habilitación municipal por cuanto no cumplía con los requerimientos normativos vigentes en ese momento para los emprendimientos de ese tipo. De hecho, yo particularmente recuerdo que la municipalidad intimó a varias inmobiliarias que estaban comercializando para que dejen de hacerlo precisamente por la situación irregular que se planteaba. A esto hay que sumarle que el fraccionamiento del que hablábamos y los lotes, entre comillas, no eran tales por cuanto no se hizo la subdivisión, no se inscribió en el registro general de la propiedad y por lo tanto allí solamente existe un inmueble de 15 hectáreas y no los 350 lotes subdivididos que iban a ser transferidos en cuanto a su dominio a quienes compraran. Esto obviamente habla de una situación absolutamente irregular. Pasaba el tiempo, quienes habían invertido su dinero, sus ahorros para adquirir esos lotes, no podían escriturar, era imposible material y jurídicamente que lo hagan. Esto fue generando una situación de tensión, se terminó judicializando la cuestión porque bueno, los damnificados a esta altura pretendían en algunos casos obtener el lote, lo cual iba a ser prácticamente imposible, salvo que se haga una subdivisión, o bueno, un resarcimiento económico que les devuelva la inversión. Está en línea el doctor Rubén Decoud, él es representante legal de un número importante de damnificados dentro del universo total de damnificados por esta situación. Doctor Decoud, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, no sé si la síntesis alcanzó a Sí, abarcar la situación por me, la que están me atravesando sus ahorraste, representados. me ahorraste un buen tiempo de explicación, ¿sí? Por supuesto que los desarrolladores no están exentos de una gran responsabilidad por lo que pasó y lo que está pasando. Y lo más grave todavía, en aquel momento uno puede con buena voluntad considerar que actuaron de forma negligente o que carecieron de los conocimientos necesarios para llevar adelante semejante emprendimiento, pero por eso lo que vos contaste me parece perfecto y acá paso a lo que fue la segunda fase que yo particularmente lo veo como algo mucho más grave, que es y que se da por una situación realmente increíble. Esta gente que vendió ese campo en lotes, que había, o sea, la gente que compró no fue tan ingenua como para, le vendían lotes de un campo. Había realmente un plano y había gestiones ante la municipalidad. Por eso la gente compró y se vendía, en 2 años vendieron 150 lotes, menos, un año y algo. La segunda fase es realmente grave, porque esta gente le vende, entre comillas, yo voy a usar las comillas también, Ujú. eh, a un individuo de Rosario, las 15 hectáreas en forma de campo, de predio. Este señor de Rosario que compra no es un ingenuo justamente, un empresario de Rosario que sabía, conocía perfectamente la situación de los lotes, erogó una suma ridícula, $10.000 aproximadamente, que era lo mismo que valía Un lote. que un lote, tal cual, Ujú. que más o menos lo que la gente pagó por un lote, algunos más todavía, porque no había un precio uniforme,
y eso también es lógico porque había terrenos de distintas dimensiones y la ubicación por ahí también importaba. Así que algunos pagaron más todavía, pero el precio promedio entre 10 y 12 mil dólares. Bueno, esa plata, con esa inversión este hombre pretende desplazar los derechos de los compradores de los lotes en el juicio y que no se pueda ejecutar el campo. A esto lo voy a explicar ahora. Si ustedes tienen Sí, tiempo, sí, discúlpenme, sí, sí, no sí, sé por qué tiempo favor. contamos. Sí, 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 tranquilo. Bueno, realmente, bueno, y se presentan en el juicio y dicen, no, ustedes no pueden, porque ¿qué pasa? A la gente la única salida que le queda es rematar el campo para recuperar algo de lo que invirtieron y los daños y perjuicios que sufrieron, que es la sentencia que tienen a favor en la justicia. Ujú. ¿Por qué? Porque como vos bien dijiste, es de imposible cumplimiento la escrituración de los lotes porque justamente el loteo no fue autorizado. Correcto. Bien. Entonces no les quedó otro camino, pero ese no era el objetivo de esta gente. La gente quería el lote, quería construir, son gente de clase media, trabajadora, que ahorraron pesito a pesito, que hicieron grandes sacrificios para pagar los lotes, y ahora no tienen nada, la venta comenzó en 2012 y el grueso de la venta se produjo entre 2012 y parte del 2013. Bueno, esto es lo que está trabando todo en la justicia. A nosotros nos preocupa la demora que está habiendo en la justicia. Yo confío mucho en los jueces que tienen el caso, pero la paciencia también en algún momento se termina. Soy respetuoso de los tiempos judiciales porque los conozco, pero no todos los casos son iguales. Acá hay una cuestión social de por medio. Hay mucha gente damnificada, son 150, pero que recurrieron a mi servicio casi un centenar. Ujú. Otros han abandonado directamente o no han hecho nada. Y lo segundo que también me preocupa esto es visto desde el ángulo individual de los compradores, de los desarrolladores, de un negocio frustrado, de sueños frustrados, de expectativas frustradas, de ahorros perdidos. Eh, me preocupa también la situación institucional. Me preocupa la imagen del Poder Judicial, me preocupa la credibilidad del Poder Judicial, me preocupa que en su momento la Municipalidad de Santo Tomé no haya estado del lado de los más débiles, porque siempre el ciudadano de a pie es el más débil. Por eso me preocupa también la credibilidad del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el último refugio del ciudadano de a pie ante tanto los atropellos que pueda sufrir de parte de órganos del Estado como los daños que puedan causarle particulares, como en este caso. Doctor, Sí, la situación judicial, para hacer un resumen, digamos, una vez judicializada el conflicto planteado, se obtiene sí, sentencia favorable en primera instancia correcto. y, bueno, esa sentencia es apelada por el Así es, desarrollador, por el claro. adquirente, ¿por Buena quién? pregunta, porque vamos a poner en claro. Hay dos sentencias. Ujú. La primera es contra los desarrolladores. Bien, El juez le dice, usted fue el culpable de esta situación, usted le tiene que devolver el dinero a la gente y le estableció una indemnización por daños y perjuicios. bien. Esa sentencia quedó firme. La ley exige, eso se llama sentencia de conocimiento, donde el juez declara tu derecho, por Ujú. eso es, ¿sí? La ley exige que después haya lo que se llama un proceso ejecutivo, mucho más breve, que justamente como la palabra lo dice, se dirige o su objetivo es ejecutar bienes del deudor que no cumple voluntariamente la orden del juez de pagar lo que debe, y también se dicta una sentencia que se llama sentencia de remate y en base a la cual se autoriza el remate del bien, porque estos desarrolladores no tienen ningún otro bienes registrados a su nombre, ni dinero en los bancos, ni nada. La única garantía de mi gente, vamos a decirlo de alguna manera, es ese campo. También hay sentencia ejecutiva. Cuando estamos, un campo, los bienes son rematados en forma pública por un martillero público
que se sortea de una lista que está registrada en tribunales. Teníamos martillero designado y en ese momento aparece Gustavo Calamari. Yo no tengo ningún reparo en nombrarlo porque es una causa civil. La carátula del expediente es Calamari Gustavo contra Aguati Martín, creo, y otros, así que de la ciudad de Rosario, aparentemente con vínculos importantes, y logró parar el remate. Hasta ahí una parte. Acá venimos la segunda. Sí. Tenemos este juicio que le inicia Calamari a los damnificados. Se le inicia a Coronel. ¿El objeto de ese juicio cuál? ¿A los el damnificados? Objeto de ese juicio, ¿A los damnificados claro, le inicia juicio? Exactamente. Le inicia a Coronel, que era uno de los desarrolladores, Sí. la esposa de Coronel, de Patricia Cardoso Loverde, y a todos y cada uno de los damnificados, diciéndole: ustedes no, ¿para qué? Para que no puedan rematar el campo diciendo: yo soy el dueño del campo, en base a un boleto, lo que te decía al principio, Claro. que es la segunda fase, que es lo gravísimo. Era un boleto donde compró 15 hectáreas por $10.000, 5 años después de que ya del loteo, que fue publicitado por todos lados, de situación que conocía debidamente. Pero no es porque a mí se me ocurre, lo adiviné que lo conocía, es porque está plasmado en el contrato que celebró con Coronel y Cardoso Loverde, donde estos le venden ahora, ya no le vendieron un lote, 2 lotes, 3 lotes, le vendieron 15 hectáreas. ¿Sí? Lo que vendieron antes por partes, lo venden ahora entero, digamos. Claro. Bueno, Calamari no actúa de buena fe, porque está comprando algo que sabe que ya fue vendido, está comprando algo por un precio vil, que denuncia que es un fraude, y lo que es peor de todo, está comprando sabiendo que estaban inhibidos los vendedores, porque yo lo primero que hice cuando me vinieron a ver los primeros vendedores fue inhibirlos a Coronel y a Cardoso para que no venda más, no se desprendan del campo. Y eso, y esto ocurrió encima, 5 años después de la venta, ¿viste? O sea, Calamari sabía perfectamente lo que estaba haciendo, claro, y lo que estaba haciendo no era de buena fe. Claro, porque, Rubén, perdón, uno puede entender tal vez que un comprador, no vaya al registro a ver si efectivamente el loteo está inscripto, está aprobado, una persona individual. Ahora, un empresario que viene y compra 15 hectáreas a $10.000, necesariamente es gente que está en el negocio y que sabe qué es lo que qué negocio está haciendo. Pero, totalmente. Pero yo te voy a dar un dato más. Yo no, el sentido de esta exposición, de alguna manera, que estamos haciendo no es exponer a nadie salvo a Calamari. Hay algo que, digamos, refuerza que Calamari sabía todo. El mismo abogado que era de Coronel y Cardoso Loverde, luego es el abogado de Calamari. Claro. Es como que se unen los extremos, ¿no? Se cierra el círculo. Claro. Bueno, es un caso clarísimo. Bueno, es un caso para mí de una claridad absoluta para resolver. El juez de primera instancia resolvió con una buena sentencia a favor de los compradores. Por supuesto, esta gente apeló. Y hace 2 años que estamos en la Cámara, y te repito, yo sé que son buenos jueces, y hace un montón de tiempo que está sin resolver, y no se resuelve, y la gente mucha gente cree que soy yo el culpable. Claro, no, bueno, es esto lo que no es para defender pasa. mi posición. No, pero entiendo, Rubén, entiendo perfectamente. Porque por así para el cliente exige soluciones al abogado que están en otro lado, que están en otro lugar de decisión, y muchas veces suponen que es por inacción del profesional, pero no es así.
No, no, está, ya te digo, el trámite está totalmente terminado en primera instancia con sentencia favorable. Claro. Está totalmente terminado en segunda instancia, digamos, porque nosotros lo que hacemos es empujar el carro hasta la terminal de ómnibus, y en la terminal de ómnibus hay un inspector que tiene que dar veredictos y hacer la verificación técnica, para decirlo Sí, sí, sí. en términos no jurídicos. Bueno, y hay algunas cosas que afuera, que yo me enteré, no precisamente respecto al Poder Judicial, que me encendieron las alarmas. Y Ujú. yo a mis clientes no les oculto nada, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hablo en plural porque yo estoy totalmente consustanciado, más allá de lo profesional, con los sentimientos y las frustraciones que ha pasado esta gente. Y estoy igual que ellos, de indignado con todo lo que pasó y está pasando, y la verdad que hemos tenido una paciencia infinita esperando una resolución de segunda instancia que todavía no sale. Rubén, ¿cuáles serían los pasos que quedarían por dar? Si es que hay todavía un margen de acción o solamente resta aguardar la definición de este reclamo de este empresario, la decisión de que vaya a remate, ¿qué es lo que tienen que Bien, esperar? en las vías ordinarias, me viene muy bien la pregunta para completar un concepto. En las vías ordinarias esta es la última instancia, la resolución de la Cámara es definitiva. Claro. A los que pierde, vamos a decirlo, le queda una instancia extraordinaria, y es la Corte Suprema de Justicia. Y esta es una de las señales, por eso digo que hay varios ángulos, por lo menos dos, para ver y analizar esta situación. La situación particular de 80 familias que lo convierten social a la cuestión, Ujú. y toda esta movida que se está produciendo en la Corte Santafesina, que ustedes los periodistas están siguiendo Sí, con sí, sí, sí. atención, el desplazamiento de algunos jueces, o sea que es muy posible que va a haber una nueva Corte, y la verdad que también queremos dar un mensaje para que no solo se resuelva ya en la segunda instancia, sino también para que la chicana no llegue a la Corte Suprema de Justicia, porque esto que ha hecho Calamari no es más ni menos que una chicana, un intento por quedarse con 15 hectáreas por poca plata, ofreciéndole a los pocos que hicieron juicio, pocos no, digamos, de los 150, solamente a los que hicieron juicio les tenían pagar migajas, y quedarse con las 15 hectáreas y volver a vender los lotes. Esa es realmente la verdadera intención. Me lo manifestaron, me lo expresaron en reuniones que tuve, incluso me ofrecieron dinero para mí. Eso es lo que ellos creyeron que le iba a salir bien, y salió todo mal. Es hora que se den cuenta que hicieron mal los cálculos, que no pueden seguir adelante con esto, y que si así pasa va a haber consecuencias, porque los nombres que no doy ahora los voy a dar si pasa algo fuera de lugar.